Dios les bendiga a todos en esta hora, en el nombre de Jesús. Que sea la presencia del Espíritu Santo contigo ahora, en el nombre de Cristo. Que sea el Espíritu de Dios tocando tu corazón, tu mente, ahora, a través de su presencia, en el nombre de Jesús. Anhelamos cada vez más y más de su presencia. Por eso, desde ahora, ahí donde tú estás, simplemente anhela más su presencia. Dile, Señor, yo anhelo más de ti, yo anhelo más de tu presencia, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Invítale ahí al lugar donde tú estás. Dile, Señor, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, háblanos, Señor, conforme a tu voluntad santa, agradable y perfecta, Señor. Háblanos, Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Cristo, ¿cuántos anhelan escuchar la voz del Espíritu Santo en esta hora? ¿Cuántos están sedientos de su presencia? ¿Cuántos le dicen hoy al Espíritu Santo, yo te necesito? Yo te necesito en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso abre tu corazón. Abre tu corazón al Espíritu de Dios. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Abre tu corazón. Haz de tu corazón un corazón sensible. Un corazón sensible en el nombre poderoso de Jesús. Por eso dile, Señor, aquí estoy yo, Señor. Aquí está mi vida en el nombre de Cristo. Estamos aquí, Señor, para escucharte hablar. Estamos aquí, Espíritu Santo de Dios, y aún si en la antigüedad Moisés anhelaba escuchar su palabra, si Moisés anhelaba ir al monte frecuentemente, aún en medio de la escasez de su fuerza, aún cuando perdía la fuerza, aún en medio de la demanda que tenía de parte de Dios, Moisés comprendió que aún humanamente sus fuerzas se agotaban, pero por esa razón Moisés comprendía que debía ir a su presencia muy constantemente, debía ir a la presencia de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Por eso hoy es un tiempo y una oportunidad más de que vayas a su presencia, de que vayas a la presencia del Espíritu Santo y que le digas, Señor, aquí estoy yo, tal como soy, Señor, me presento delante de tu presencia. No nos presentamos como hombres perfectos, somos hombres imperfectos, tenemos debilidades, pero vamos constantemente delante de Dios para decirle, Señor, Padre, fortalécenos, Padre, levántanos, Padre, aquí estamos, Señor, para que tú, mi Dios, hagas con nosotros, Señor, lo que tú te has planeado desde el principio, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Por eso, Dios busca corazones sinceros, corazones transparentes, que se presenten delante de Él para decirle, Señor, mira, Señor, tal vez te he fallado en esto, tal vez he cometido estos errores, Señor, pero hoy me presento con humildad delante de tu presencia, Señor. Hoy me presento con humildad delante tuyo, Señor, Padre Santo, para que tú, mi Dios, Padre, seas perfeccionándome, Señor, en tus manos, para que tú seas perfeccionándome, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, dile una vez más al Espíritu Santo, porque yo siento que el Espíritu Santo quiere escucharte hablar, quiere escuchar tu voz en medio de esa petición, diciéndole, Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escucharte hablar. Espíritu Santo de Dios, anhelamos escucharte hablar, aún así como hizo Ana en medio de su aflicción, en medio de su dolor, en medio del menosprecio, se acercó a Dios, se humilló y dijo, Señor, aquí estoy yo. Padre, me presento delante de ti, y Ana en ese momento anhelaba una respuesta. Ana anhelaba escuchar la voz de Dios, y por eso yo te digo a ti, escucha la voz del Espíritu Santo que quiere hablarte ahora,
que quiere hablarte ahora en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Cristo. Por eso vamos a entrar en un tiempo especial de reflexión, en un tiempo especial donde Dios, a través de su poderosa presencia, del poderoso Espíritu Santo, va a hablarnos de cosas muy puntuales que Él quiere para nosotros. En el nombre de Jesús. Por eso damos gracias a que nuestro Dios cada vez está hablando con más claridad. Con más claridad, Dios está siendo muy directo con su pueblo. Dios está siendo muy directo con sus hijos y con sus hijas. Dios te puede hablar en tiempos donde Él te habla con mucho amor, pero también Dios te puede hablar en tiempos donde Él viene a exhortarnos, donde Él viene a corregir muchas cosas en nuestro camino. Y gloria a Dios que Él lo hace, porque ¿qué sería de nosotros si Él no nos corrigiera? ¿Qué sería de nosotros si Él no enderezara nuestros pasos y nuestro camino? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿A dónde estaríamos si Dios no corrigiera nuestros pasos? ¿A dónde estaríamos si Dios no enderezara nuestras sendas? ¿A dónde estaríamos, amado pueblo de Dios? Por eso quiero compartir contigo una reflexión, un mensaje. Y yo te hago la invitación nuevamente a que dispongas tu corazón. A través de mi esposa, el día de ayer, Dios nos hablaba de lo que Dios espera que nosotros hagamos referente al altar. Es necesario, amado pueblo de Dios, que nosotros, como hijos de Dios, le permitamos al Espíritu Santo que el altar sea restaurado. Nosotros sabemos que ese altar, cuando Dios nos habla de altar, Dios está refiriéndose muy directamente al corazón. Dios quiere trabajar en los corazones. Dios quiere trabajar en tu corazón. Dios quiere trabajar en tu corazón. La pregunta es, ¿hasta dónde tú le vas a permitir al Espíritu Santo que Él trabaje en tu corazón? Porque a veces tristemente nosotros no resistimos a la obra de Dios. Nos resistimos. A veces tristemente nos sucede también lo que le sucedió allí a Jonás, cuando Dios le dijo, Jonás, yo tengo este plan contigo, yo tengo un plan perfecto contigo, yo tengo un plan especial contigo, yo voy a usar tu boca, yo voy a usar tu corazón, yo quiero que tú te acerques a mí, yo quiero revelarte muchas cosas, yo quiero que tú le hables a un pueblo y de repente Jonás tomó la decisión personal de resistirse a lo que Dios le decía. ¿Y cuántas veces nosotros hemos caído en esa condición? En esa condición. Por eso hoy el Espíritu Santo me hace sentir esta pregunta para iniciar este mensaje. ¿Cuántos de nosotros voluntariamente estamos permitiendo que el Espíritu Santo, en su amor, en su soberanía, en su perfección, con su poder, haga de nosotros ese altar que Él quiere en nuestro corazón, en nuestro corazón? ¿Y por qué es tan importante el corazón? Porque ya Dios no quiere palabras vacías en medio de su pueblo, porque aún en medio de nuestro clamor, Dios nos ha enseñado que hay dos maneras de orar. Debemos orar en entendimiento y en el espíritu. Pero ¿cómo podríamos nosotros orar en el espíritu cuando aún no le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestro corazón? Cuando de repente, tal vez día tras día, estamos más expuestos a alimentar nuestro hombre natural, alimentar aún nuestra carne, nuestros sentidos, nuestras emociones. Por esa razón, nos ha costado muchas veces, amado pueblo de Dios, vivir en el Espíritu. Pero qué hermoso es saber que el Espíritu Santo nos está enseñando la importancia de vivir en el Espíritu. Porque vivir en el Espíritu es una clave para que tú te hagas un vencedor en lo que Dios quiere para ti. Porque la única manera de vencer el odio, el orgullo, el resentimiento, la vanagloria
¿Y cuántas veces hemos sido tan arraigados a estas cosas, al orgullo? ¿Cuán orgullosos hemos sido? ¿Cuán orgullosos hemos sido? ¿Y por qué no hemos podido vencer el orgullo todavía? Porque simplemente no nos disponemos a vivir en el Espíritu, porque simplemente no queremos o no le permitimos al Espíritu Santo que Él obre en nuestros corazones a través de entregarle nuestra condición a Él, a través de entregarle nuestro corazón a Él, de entregarle todo de nosotros. Por eso el Espíritu Santo hoy te quiere decir, vuelve a la intimidad con Dios. Vuelve a la intimidad con Dios. Vuelve a ese lugar íntimo con su presencia. Vuelve a ese lugar donde tú estás ahí a solas con el Espíritu Santo. Donde tú estás a sola. Por eso, así como decía esta alabanza que escuchábamos al inicio, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? A veces Dios tiene que provocar situaciones donde estemos a solas con Él, donde tú estés a solas con Él. A veces Dios tiene que apartar a muchas personas de tu lado para que podamos entender que Él quiere una intimidad con nosotros. Porque hay veces nosotros ponemos muchas cosas de por medio. Ponemos situaciones de por medio, ponemos excusas de por medio, ponemos aún personas de por medio. Y muchas veces preferimos, y esto te lo digo con todo el amor del mundo, eso te lo digo con todo el amor que siento de parte del Espíritu Santo hacia ti. A veces preferimos cumplirle a los hombres que cumplirle a Dios. Le cumplimos más a las personas que a Dios. Y Dios aún, si yo te pusiera un ejemplo, aún en un trabajo secular, tenemos que cumplir un horario. Tenemos que cumplirle a personas y lo hacemos, lo hacemos. ¿Por qué no le cumplimos a Dios? Porque aún no por encima de todas las cosas nos esforzamos por cumplirle al dador de la vida, al que ha estado con nosotros desde antes que nosotros naciéramos. Él ya estaba ahí sustentándonos, guardándonos. ¿Cuántas veces Dios te ha guardado? ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido? Porque Él no nos ha pagado a nosotros según nuestras obras. Imagínate por un segundo que Dios nos pagara a nosotros según nuestras obras. Tal vez nosotros ya no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Lo único que Dios ha hecho es mirarnos con amor, con misericordia. Es lo que Dios ha hecho. Por eso, cuando Dios te dice algo, hazlo con el corazón. Cuando Dios te dice algo, hazlo con amor. Hazlo con amor. Dile, Señor, aquí estoy yo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a Dios, pon tu mirada en Dios, pon tu corazón en Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Pon tu corazón en Él, en el nombre de Cristo. Y Dios hoy quiere hablarnos de algo muy importante, en medio de nosotros. Yo desearía en mi corazón que fueran muchas malas personas que acudieran al llamado de Dios, que fueran muchas malas personas que acudieran la convocatoria que Dios hace día tras día. Tristemente, estamos en esos tiempos donde se está cumpliendo la parábola del banquete del rey. Dios está enviando invitaciones por doquier, en muchos lugares, en toda tribu, lengua y nación. Dios está enviando esa invitación, pero muchas veces nosotros estamos tan ocupados. Muchas veces nosotros queremos ocuparnos aún de nuestros propios asuntos, queremos resolver nuestras propias cosas, que cuando Dios nos habla muchas veces decimos, papá, ahorita no. Tal vez estoy ocupado, tal vez no es el tiempo de ir a tu presencia, mañana me conectaré nuevamente o tal vez más adelante lo haré. Y seguimos nosotros posponiendo y postergando tantas cosas con Dios, tantas cosas. Pero qué hermoso es saber y qué hermoso sería también poder percibir que hay un pueblo que dice, Señor, Padre, henos aquí, envíanos a nosotros, que donde nadie quiere ir, ahí yo voy a ir, que donde nadie quiere hablar, ahí yo quiero hablar.
que donde nadie quiere servir, ahí yo quiero servir, Señor, porque yo quiero agradarte a ti. Yo quiero agradar tu presencia, yo quiero agradar tu corazón, Señor. Yo quiero agradarte a ti. A veces, para poder hacer esto que Dios nos está diciendo, tenemos que salir de nuestro lugar de confort, tenemos que salir de nuestra comodidad y decirle, Señor, Padre, ¿sabes por qué yo me incomodo? Porque yo te amo, Señor. Así me cueste, así, Señor, me pesen los pies, así me pesen las manos, así, Señor, me pesen los hombros, Señor, pero yo quiero avanzar contigo. Yo quiero, Señor, seguir avanzando en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser felices? ¿Cuántos de nosotros anhelamos una felicidad en nuestras vidas? Y esto lo pregunto porque yo sé que aún en medio de nosotros como pueblo de Dios, a veces hay mucha tristeza. Aún en medio de nosotros como hijos de Dios, hay mucha desesperanza. Aún en medio de nosotros como hijos de Dios, a veces hay mucha melancolía, depresión, incredulidad. Por eso estoy haciendo esta pregunta, una pregunta muy general. ¿Quién de nosotros les gustaría ser feliz? Ser feliz. Y es ahí donde nosotros hacemos un paréntesis y comparamos la felicidad que el mundo te ofrece a la felicidad que Dios te da. Porque tú sabes que este mundo te dice, para que tú seas feliz debes tener mucho dinero. Para que tú seas feliz debes tener una casa perfecta. Para que tú seas feliz debes tener el carro último modelo. Para que tú seas feliz debes tener el celular de la gama más alta. Para que tú seas feliz debes ver a tus hijos perfectos. Para que tú seas feliz debes tener un cuerpo 90-60-90. Para que tú seas feliz debes tener una piel perfecta. Para que tú seas feliz debes tener todo perfecto. Y eso es lo que el mundo te ofrece. Por eso en este mundo tú te das cuenta que nadie puede ser feliz. Porque el mundo te pone un parámetro muy alto, muy alto. Pongámonos a analizar por un momento, ¿quién de nosotros o quién en nuestras familias de pronto cumple con todas estas cosas que el mundo te dice que tú debes tener para ser feliz? ¿Quién de nosotros tiene un Ferrari, un Lamborghini? ¿Quién de nosotros tiene todo el dinero del banco? ¿Quién de nosotros tiene de pronto a todos nuestros hijos perfectos? ¿Quién de nosotros tiene un cuerpo perfecto? ¿Quién de nosotros? Esto quiere decir que el mundo te está poniendo una ilusión, algo inalcanzable humanamente. Por eso hay mucha tristeza en medio del pueblo. Y tristemente nosotros como pueblo de Dios nos fijamos a veces en estas cosas, en estas cosas. Y esta mañana dictando una clase, el Espíritu Santo es como si me hubiera puesto un video para compartir con mis estudiantes. ¿Y sabes qué decía el video? El video decía, la clave de la felicidad está en dar las gracias. La clave de la felicidad está en dar las gracias. La clave de la felicidad está en ser agradecido. Si tú quieres ser feliz, si tú quieres tener el gozo de Dios, sea agradecido, aun con los pequeños detalles que Dios te da. Sea agradecido. Y ahí tú te vas a dar cuenta que la felicidad no depende de las grandes cosas. La felicidad depende de esos pequeños detalles. De esos pequeños detalles que aun así sea una paloma que se pare en la ventana de tu habitación. Mírala, contémplala y dile, wow, Señor, qué hermosa es la creación. En las mañanas cuando salga el sol, dile, Señor, wow, qué hermoso, Señor, es que el sol está saliendo. Cuando llueva, dile, wow, Señor, tú estás alimentando las plantas. Gracias, Señor, porque tú estás enviando la lluvia. En la mañana, cuando veas el desayuno sobre tu mesa, sea poco, sea mucho, dile, Señor, gracias, porque tú, Señor, no me has desamparado, Señor. Cuando tú veas a tus hijos llegar del estudio o llegar de sus trabajos, dile, Señor, gracias.
Gracias, Señor, porque mis hijos han regresado sanos y salvos. Aún cuando Dios esté instruyendo a tus hijos y enseñándoles, diles gracias, Señor, porque aún cuando están pasando tiempos de enseñanza y tiempos de instrucción en tus manos y tiempos difíciles, yo sé que de esto, Señor, tú vas a sacar lo mejor para enseñarles, para instruirles, Señor, porque lo que yo no puedo enseñarles en lo humano y en lo natural, tú lo haces, Señor, desde tu sabiduría. Tú lo haces. Tú lo haces. Pero ¿qué es lo contrario al agradecimiento? ¿Qué es lo contrario al agradecimiento? Lo contrario al agradecimiento es precisamente la quejanza. Cuando no estamos conformes con nada. Y por eso yo quiero compartirte algunas citas en el nombre de Jesús, para que las tengamos muy en cuenta. Por eso hoy es un día para estar agradecidos. Hoy es un día para que permitas que el Espíritu Santo a través de ese agradecimiento llene tu corazón de gozo y de paz. Por un momento deja de pensar tanto en los deseos y en los anhelos de tu corazón, porque yo siento que eso también te está robando la paz. Eso te está robando la paz. No permitas que los deseos de tu corazón te roben la paz. No permitas que los anhelos te roben la paz. Yo no te estoy diciendo que sea malo anhelar. Yo no estoy diciendo que sea malo desear. Yo te estoy diciendo que, que cuando nosotros permitimos que esos anhelos y que esos deseos interrumpan nuestra paz, es ahí donde nosotros debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque el enemigo es sutil. El enemigo utiliza cualquier pensamiento, cualquier deseo para robarte la paz. Y luego entras tú a impacientarte. ¿Y qué sucede si te impacientas? Ya no vas a querer orar, ya no vas a querer compartir. O si compartes, lo haces tal vez desde una perspectiva muy natural, muy humana. Pero realmente hay muchas cosas en el corazón. Hay muchas cosas en el corazón que Dios quiere que nosotros le entreguemos. Hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros le entreguemos. Por eso, en el nombre de Jesús. ¿Y esta entrega cómo es? Porque muchos se preguntan, bueno, ¿cómo hago yo para entregar esto? Yo te digo algo, nadie va a entregar por ti lo que tú tienes que entregar de manera personal. Nadie va a entregar por ti lo que tú tienes que entregar de manera personal. Nadie va a venir a decirte, no, ven, yo entrego eso por ti, porque hay cosas que Dios te está pidiendo a ti personalmente. Personalmente. Dime quién puede entregar el resentimiento por ti, o el odio, o el orgullo. ¿Quién puede entregar a eso? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Tú no puedes pretender, ni siquiera, y esto te lo digo con todo el amor, ni siquiera que venga un pastor super ungido a que entregue algo por ti cuando Dios mismo te lo está pidiendo a ti de manera personal. De manera personal. Dios usa instrumentos, es verdad. Dios usa profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. Pero eres tú quien debe tomar esa decisión voluntaria de entregarle a Dios. De entregarle a Dios. Podría venir el mismo Juan Carlos Harrigan a decirte a ti, hijo, entrega eso. Y si tú no lo quieres entregar, ¿quién te va a obligar? Si el mismo Espíritu Santo no te obliga a entregarlo, porque Dios espera que nosotros lo hagamos de manera voluntaria y por amor. Por amor. Si tú entregas las cosas por temor a los hombres, te estás equivocando, porque tú no debes vivir de acuerdo a lo que dicen los hombres, a pesar de que debes escuchar el consejo. Y yo sé que el hijo sabio escucha el consejo, pero hay cosas que son solamente tú y Dios. Eres solamente tú y Dios. ¿Quién debía entregar la tristeza en los tiempos de Ana? Alcana no podía hacer nada.
debía Ana voluntariamente. Y eso fue lo que Dios la llevó a hacer, a un tiempo de soledad con él y decirle, Señor, yo te entrego mi tristeza, yo te entrego mi menosprecio, yo te entrego esto, Señor, te lo doy a ti. Por eso hoy es un tiempo de reflexión. ¿Qué debemos cada uno de nosotros entregarle a Dios? ¿Qué debemos cada uno de nosotros darle a Dios? ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿Qué nos ha pedido Dios? ¿Qué nos ha pedido Dios que le entreguemos? ¿Qué nos ha pedido? Yo sé que Dios nos ha hablado de manera muy personal y que cada uno de nosotros tiene algo muy puntual que entregarle a Dios. Algo muy puntual. Por eso quiero compartirte algo donde Dios nos va a hablar de manera muy directa, también de algo que ha venido trayendo también división en las iglesias. Y cuando hablo de iglesias, yo no solamente me refiero a este ministerio, me refiero a la iglesia en las naciones, porque aquí es donde nosotros debemos ampliar la visión. Estamos en tiempos donde Dios no solamente se está dirigiendo a un ministerio, estamos en tiempos donde Dios está dirigiendo a una iglesia en toda tribu, lengua y nación, donde vienen tiempos donde Dios va a unir a su iglesia en un solo sentir para revestirla de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente para recibir al Rey, para recibir al Rey, a lo que Dios te ha hablado, a lo que Dios te ha enseñado. Por eso vamos a leer aquí rápidamente Números 20. Recuerda que hoy el Espíritu Santo nos está hablando. Nos empezó hablando un poco del agradecimiento, pero ahora también nos va a hablar de lo que puede causar lo que es opuesto al agradecimiento, la quejanza, la murmuración. Entonces vemos aquí en Números 20, dice lo siguiente. Quiero que me acompañes aquí a la palabra de Dios y dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, el desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un pueblo que entró en un campo muy peligroso. Cuando yo digo que entró en un campo muy peligroso, no me refiero a un campo natural, me refiero a un campo espiritual muy peligroso. ¿Cuál es ese campo espiritual tan peligroso? La quejanza. ¿Cuál es ese campo espiritual tan peligroso? El dejar de ser agradecidos. ¿Por qué? Porque este pueblo, aquí en Números 20, no estaba mirando con agradecimiento todo lo que Dios había hecho con ese pueblo. Hasta aquí Dios había hecho proezas, milagros, maravillas, había abierto el mar en dos, los había librado del ejército egipcio, aun cuando ellos se sentían encerrados, Dios les abrió camino, Dios los cubría con una nube de día y con una columna de fuego de noche, y ahora estaban aquí en este punto donde parecía que se les había olvidado todos los beneficios y todas las bendiciones y que se les había olvidado de que Dios, desde que salieron de la esclavitud, nunca los había desamparado. Y entraron en un campo muy peligroso. ¿Y sabes qué también es peligroso en esta parte? ¿Qué podemos percibir? Que se fueron contra los líderes. Se fueron contra los líderes. Esto es algo muy tremendo. Esto es algo muy tremendo. Es como si tú me empezaras a acusar a mí de algo que tú hiciste o de algo que tú has hecho. Es como si tú empezaras a acusar de pronto a los pastores, a los profetas. Por eso yo te vuelvo a decir, hay cosas que personalmente tú debes entregarle a Dios. Debes entregarle a Dios. Yo mismo, amado pueblo de Dios, yo mismo he tenido que entregarle muchas cosas a Dios de manera personal, de manera muy personal. Aún mis luchas, aún las cargas en mi corazón, se las he tenido que entregar.
se las he tenido que entregar. Muchas veces yo le digo, Señor, Padre, que esto que estoy sintiendo, quítalo de mi corazón, Señor. Yo quiero, Señor, servirte libremente. Cuando de repente yo siento, y por eso ahí es importante el discernimiento, porque el discernimiento te lleva a ti a identificar qué pensamientos, el discernimiento no solamente te lleva a identificar qué espíritus se están moviendo en otra persona, el discernimiento también te lleva a identificar qué pensamientos dentro de ti te están perjudicando. ¿Qué pensamientos dentro de ti están estancando tu caminar? ¿Qué emociones en tu corazón? Es decir, el discernimiento no solamente nos ayuda a identificar el mover espiritual externo, sino también lo que hay en nuestro interior. Cuando hay un pensamiento que viene a ti y te dice, este hermanito, míralo, eh, míralo, no sé, vamos a hablar un poco de la envidia, por ejemplo. Tú ves que un hermanito Dios lo está levantando, Dios lo está ungiendo, Dios lo está usando, Dios lo está bendiciendo. Y empieza el enemigo a te hablarte al oído y empieza a decirte, no, no te gustaría tener lo que ese hermano tiene, no te gustaría tener esa unción, no te gustaría, mira a ese hermano. Parece que no se ha esforzado mucho y Dios lo está premiando. Pareciera. Y empiezas tú a escuchar esa voz y empiezan tus pensamientos a trabajar y empiezan tus pensamientos a traer una contaminación en ti mismo, en ti mismo. Y ahí es donde debemos discernir y decirle, Señor, y esto yo te lo digo porque tengo que ser humilde, yo mismo lo he experimentado y por eso yo te lo estoy enseñando con autoridad. Yo te lo digo con autoridad porque todos nosotros como seres humanos somos atacados frecuentemente con los dardos de fuego del enemigo, sea en la envidia, en el orgullo, en cualquier situación. O si es en el orgullo, el enemigo también es muy sutil. El enemigo empieza a hacernos mirar a nosotros mismos y empieza a decir, wow, mira cómo tú predicas. Mira cómo Dios te muestra las grandes revelaciones en su palabra. Y puede que Dios lo esté haciendo, pero el enemigo es tan sutil y lleva a mirarnos a nosotros mismos y empezamos a llenarnos de orgullo. Por eso ahí es donde el discernimiento es importante. Es decir, Señor, un momento. Es verdad, tú me estás mostrando muchas cosas. Tú me estás abriendo cada vez más los ojos en el espíritu. Tú me estás dando un corazón cada vez más sensible, pero el enemigo me quiere llevar al otro extremo. El enemigo quiere llevarme a ser orgulloso. El enemigo quiere llevarme a ser vanaglorioso. Y ahí es donde nosotros debemos, antes de que ocurra, hacer un alto en el camino y decirle, Señor, tú me has dado discernimiento y yo, Señor, ¿y sabes cómo viene el discernimiento? Porque muchos se preguntan, ¿cómo viene el discernimiento? El discernimiento, la manera más poderosa y eficaz para que el discernimiento sea agudo en nosotros, es teniendo un contacto con la palabra de Dios. Porque el discernimiento te ayuda a ti a diferenciar lo falso de lo verdadero. ¿Y cómo vas a diferenciar tú lo falso si tú no lees la palabra de Dios? ¿Cómo vas a diferenciar tú lo falso si no conoces lo verdadero? Es como si tú tuvieras un billete falso en tus manos y no conoces un billete de verdad. Tú no vas a poder identificar un billete falso. Por eso, en lo espiritual es muy parecido. ¿Cómo vas tú a poder identificar en lo espiritual el mover de la mentira del enemigo si nosotros no nos exponemos a la verdad de Dios? Por eso Dios sigue insistiendo, medita en mi palabra de día y de noche, porque hay un propósito en cada cosa que Dios te dice. Cada vez que tú vas a la palabra de Dios, estás diciendo, Señor, yo quiero conocer más tu verdad, porque su palabra es verdad, su palabra es la verdad. Y a través de su palabra, a través del contacto con el Espíritu Santo, Dios empieza a agudizar. Y aquí hay algo muy clave. Por eso yo te digo, no te conformes solamente con una reunión, no te conformes solamente de pronto con conectarte a un servicio dominical. Es necesario que tengas una relación constante con el Espíritu Santo. Porque tristemente muchos de nosotros anhelamos dones, grandes dones, pero ¿cómo vamos a tener grandes dones que vienen del cielo si nosotros no nos comunicamos con el dueño de los dones? Si nosotros no vamos a Él, al Dios de la gloria, a la fuente de vida, la fuente de poder.
Y este pueblo aquí en Números 20 perdió el contacto con Dios, a pesar de que Dios caminaba con ellos, a pesar de que Dios les hablaba, les mostraba señales, y de repente entraron en ese campo de desagradecimiento, en ese campo de quejabanza. Y en cambio de reconocer su condición, empezaron a mirar a los instrumentos. Empezaron a decir, Señor, mira a Moisés, mira a Aarón. Señor, mira, nos trajeron hasta aquí. Y ahora mira cómo estamos. Esto es culpa de ellos. Pero todo hubiera sido muy diferente si este pueblo hubiera sido humilde y hubiera dicho, Señor, me he equivocado, Señor. Perdóname, Señor, porque me olvidé de tus beneficios. Perdóname, Señor, porque me olvidé de que tú, Señor, me cubrías día y noche. Perdóname, Señor, porque cuando yo tenía frío, Señor, tú me dabas el calor que necesitaba, y aún de esas cosas yo me he olvidado de los pequeños detalles. Y por eso volvemos a decir, por eso muchos no son felices. No son felices porque nos olvidamos de cada detalle que Dios nos ha dado. Nos olvidamos de cada detalle que Dios ha hecho por nosotros. De cuántas veces Dios nos guardó aún de la muerte. De cuántas veces Dios vino personalmente con su poderoso espíritu y nos soltó las cadenas de opresión. Nos sacó de la depresión, nos levantó de la tristeza, nos abrió las cárceles, y aún pareciera que nos olvidáramos de esas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Aún pareciera, en el nombre poderoso de Jesús. Números 12, porque yo te quiero aún transmitir esto que sigue a continuación también es algo muy verídico, y también podríamos decir es muy triste que esto suceda aún en las iglesias, en las naciones. Vamos a leer en Números 12 una parte, porque Dios va a seguir hablándonos de esto. Primero veíamos cómo el pueblo se levantaba contra los líderes. Ahora vamos a ver algo que también es muy tremendo y muy triste. Y yo sé que esto ha contristado el Espíritu Santo hasta más no poder. Y te lo voy a mostrar. Números 12, versículo 1. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Entonces vemos María y Aarón. ¿Qué estaban haciendo? Estaban hablando contra Moisés. Aquí ya no era el pueblo que estaba hablando contra Moisés. Ahora eran líderes contra líderes. Es como si en este tiempo se levantaran pastores contra pastores, profetas contra profetas, evangelistas contra evangelistas, evangelistas contra pastores, pastores contra evangelistas, profetas contra pastores. Y viene el enemigo y trae división. Vamos a leer qué sucede a continuación, porque aquí Dios se manifiesta de una manera muy tremenda. Y dice el versículo 2, el Números 12, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Qué tremendo esto. Por eso yo digo, Dios mío, yo quisiera, Señor, que tú no escucharas todo lo que nosotros decimos, porque a veces nosotros salimos con tantas, perdónenme la palabra que voy a usar, con tantas locuras. A veces de nuestra boca salen tantas cosas que yo digo, Señor, ojalá tú cierres tu boca a lo que yo estoy diciendo, aún en medio de las oraciones, porque a veces nosotros no vemos la magnitud de lo que estamos diciendo. Y ahí es donde nosotros vemos la importancia de lo que Dios nos dice cuando Él nos demanda que oremos en entendimiento y en el espíritu. En medio de las oraciones no podemos orar en contra de otros hermanos. No podemos orar en contra de lo que Dios ha establecido. No podemos orar en contra del vecino, porque Dios no nos trajo a eso. Porque aún Dios le decía a Juan, cuando Juan le decía, Señor, manda fuego del cielo, haz que venga fuego del cielo y los consuma. ¿Y qué le decía a Jesús? Jesús le decía, Juan, yo no he venido a destruir, yo he venido a unir.
Yo he venido a restaurar lo que se había perdido. Yo he venido a levantar. Yo he venido a levantar. Y todas estas cosas es porque se dejó de construir un altar en el corazón, un altar hacia Dios, porque nos preocupamos muchas veces más por mirar al hermano y mirar la paja del ojo del hermano que alimentar la adoración de Dios en nuestro corazón, que alabarle a Dios verdaderamente. Vive en adoración, vive en alabanza a Dios. La alabanza habita en medio del pueblo de Dios, dice la palabra de Dios. No permitas que la alabanza en tu corazón se acabe por causa de circunstancias o diferencias con hermanos o lo que sea que esté ocurriendo, que haya ocurrido. No permitas eso. Por eso dice aquí, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Es como si hubiera habido un espíritu de disensión, como si hubiera un espíritu de envidia en esta parte de la palabra de Dios, entre líderes, entre los mismos líderes. Por eso Dios nos está enseñando a gozarnos, a alegrarnos, a no hacer acepción de personas. Dios puede usar a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiera usarlo. Dios puede usar porque Él es Dios, Él es soberano. Gloria a Dios. ¿Qué más gozo podríamos tener nosotros de que Dios levante un instrumento y lo use? ¿Qué más gozo podríamos tener? Gózate. Cuando Dios levante un instrumento, gózate. No hagas acepción de personas porque aún hemos caído en ese espíritu de error. Cuántas preferencias y todas estas cosas tienen que salir de en medio de la iglesia. No, que yo sí escucho a esta hermanita, pero a este hermanito no lo quiero escuchar. Pero ten cuidado con eso porque el enemigo está trabajando tan sutilmente, tan sutilmente. Y dice aquí, ¿no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? ¿Qué hizo Dios? Qué tremendo esto. Yo no sé cómo se sentirá Dios al escuchar todas estas cosas que se hablan aún en medio de la iglesia y en medio de su pueblo. No sé cómo se sentirá él, pero lo único que logro sentir es que definitivamente esto contrista el Espíritu Santo. Ya que el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y María, salid vosotros tres al tabernáculo. Qué tremendo esto. Si a veces uno se siente preocupado cuando un jefe en una empresa le dice, ¿sabes qué? Te necesito en mi oficina porque tenemos que hablar. Ahora imagínate que Dios lo llame a uno aparte y le diga, ¿sabes qué? Tengo que hablarte. Porque esto es lo que estaba haciendo Dios con Moisés, con Aarón y María. Estaba diciendo, mis hijitos, tengo que hablar muy seriamente con ustedes. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, esa nube que el pueblo no quería ver, a pesar de que era tan visible, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Prácticamente les dijo, ya ustedes han hablado mucho. Ahora escúchenme. Esto me hace acordar también de Job. En los capítulos 38, 39 y 40 de Job, cuando Dios vino en un torbellino y le dijo, Job, tú ya has hablado mucho. Ahora ciñete los lomos como un varón y escucha lo que yo te voy a decir. Qué tremendo esto, que Dios le tenga a uno que hablar de esta manera, porque a veces insistimos y persistimos en el pecado, insistimos y persistimos en la división, insistimos y persistimos en tantas cosas que Dios muchas veces tiene que hablarnos un poco más fuerte y sacudirnos y decir, mis hijos, si siguen de esta manera, si siguen de esta manera, lo único que van a ver en sus casas y en el ministerio es división. Lo único que van a ver en las congregaciones es división y el enemigo se va a enseñorear de ustedes. Por eso a veces Dios prefiere hablarnos un poquito más fuerte antes de que vengan más consecuencias. Y esto fue lo que hizo Dios con María y Aarón. Recuerda que Aarón y María eran hermanos y salieron ambos y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová,
Le apareceré en visión y en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Mira cómo Dios veía a Moisés. Mira cómo Dios veía a Moisés tan tremendamente. Lo veía como manso, humilde, como fiel. Porque a pesar de que los hombres no te reconozcan, Dios está mirando la intención de tu corazón. Dios evalúa los pensamientos. Dios pesa los pensamientos. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. ¿Cómo Dios está hablando? Claramente, claramente, no por figuras. Estamos en tiempos donde Dios va a hablar, vuelvo a repetirlo, amada iglesia, mucho más claro y más directo a su iglesia. Van a haber tiempos, van a venir tiempos donde Dios no se va a poner a hablar por figuras, tal como lo dice aquí en la palabra, sino directamente. Y luego les hace una pregunta: ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor de hablar? Qué tremendo esto. Esto es una confrontación directa y no de cualquier hombre. Es una confrontación directa directamente del Dios de los ejércitos. Del mismo Dios que libertó al pueblo de Israel, que lo sacó de la esclavitud, ahora estaba aquí confrontando a dos líderes que él había levantado, María y Aarón. Los estaba confrontando y les dijo: ¿por qué? ¿Por qué no has tenido temor de lo que yo les he enseñado? ¿Por qué no has tenido temor de mí? Temor de mí, del juez de jueces, del señor de señores, del que tiene el poder para dar órdenes y aún los vientos se le someten. Y si los vientos se le someten, y si la dureza de las olas del mar se le someten, ¿por qué no someternos nosotros a esa voz del Dios que nos habla? ¿Sabes por qué no nos sometemos? Porque tristemente hay mucha dureza en nuestros corazones. Hay mucha dureza en nuestros corazones. Tuvo que Dios personalmente, prácticamente cara a cara, venir a hablar con María y Aarón. Porque si Dios hubiera usado a Moisés, no lo hubieran escuchado. Si Dios le hubiera dicho a Moisés: ve y le dices a María y Aarón esto y esto y esto, no lo hubieran escuchado. No lo hubieran escuchado. Porque muchas veces nos cuesta escuchar lo que Dios pone en los instrumentos. Nos cuesta. Y mira lo que dice a continuación: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Entonces, grande, es muy duro caer en las manos de un Dios vivo. Es muy duro. Por eso, aquí es donde cada uno de nosotros debemos decirle: Señor, ayúdanos a tener ese temor. Ayúdanos a tener ese temor, Espíritu Santo de Dios. Que ya no haya más disensiones, Señor, en medio de tus iglesias. Que no haya más divisiones en medio de tus iglesias. Que no haya más competencias en medio de tus iglesias, Señor. Sino que haya unidad. Que haya una verdadera unidad, que haya un pueblo que pueda vivir en armonía, porque eso nos lo ha enseñado Dios muchas veces. Mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en unidad, en armonía, en armonía. Por eso gózate. Si Dios está usando a uno de tus hermanos en profecía, en lenguas, en revelación, si es un hermano que tú has visto que ha pasado un proceso difícil y de repente Dios lo bendice, Dios lo levanta, Dios lo unge, simplemente gózate y dale gracias a Dios, porque aún en eso está la felicidad. La felicidad también está en eso, cuando tú das gracias por tu hermano, cuando tú das gracias por esa otra persona o ese otro instrumento que Dios está levantando, que Dios está levantando. Esto fue algo que aún Jesús le enseñó a sus discípulos. ¿Tú te imaginas que Pedro se hubiera levantado contra Juan, Juan contra Mateo, Mateo contra Lucas? ¿Cómo hubieran terminado? Pero tú ves que Dios los llevó a tener un sentir de familia, la familia de Cristo, la familia de Cristo.
ese sentir, esa unidad, que cuando de pronto le pasaba algo a Pedro, todos los demás lo sentían y decían, Señor, Padre, le pasó algo a Pedro, vamos allá, ¿qué le sucedió? Levantémoslo, démosle una mano para que se levante, Señor, fortalécelo, llénalo, Señor. Y lo mismo cuando le sucedía a cada uno de sus discípulos, le sucedía algo, los demás entraban en preocupación por ese discípulo. Porque aún la palabra de Dios nos enseña, llorad con los que lloran y alégrense con los que se alegran. Alégrense con los que se alegran. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere aguas amargas en medio de la iglesia. Porque aún Dios tuvo que llevar al pueblo de Israel a pasar por una temporada de aguas muy amargas, que eso lo vemos también ahí en Génesis. Eso lo vemos en Génesis capítulo 15, versículo, ya te digo cuál es el versículo 22. Todo lo que habla de Dios de las aguas amargas, las aguas de Mara, porque Mara quiere decir amargura. Pero Dios no quiere que la iglesia entre en esos tiempos de aguas amargas. Porque tú sabes que es tener sed y que no haya un agua que sacie tu sed. Esto es algo también muy tremendo. Porque ahí dice en la palabra de Dios, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Imagínate nuevamente esto. A veces, vuelvo a decirlo, a veces lo que hay en el corazón sale muy a flote, muy a flote. Y a veces lo que hay en el corazón sale a flote cuando estás pasando por una circunstancia también muy difícil. Aquí el pueblo de Dios estaba pasando por una circunstancia y yo siento que de cierta manera Dios provocó, permitió esta situación de las aguas amargas para hacerle ver al pueblo que aún había cosas en su corazón. Aún había cosas en su corazón. Esto es como un matrimonio. Cuando tú haces un pacto delante de los hombres y delante de Dios en una boda, cuando tú dices, yo prometo amar a mi esposo en la salud, en la enfermedad, yo prometo amar a mi esposo en la abundancia, pero también en la escasez. Pero de repente, cuando están pasando por un tiempo de enfermedad, muchas cosas salen del corazón. O de repente, cuando están pasando por tiempos de escasez, muchas cosas salen del corazón. Y a veces Dios tiene que permitir esos tiempos de escasez y esos tiempos de pruebas para que nosotros nos demos cuenta que hay cosas todavía en nuestro corazón. Hay cosas en nuestro corazón. Porque a veces cuando estamos muy bien, cuando estamos tan bien, a veces nos cuesta escuchar a Dios. Cuando estamos tan bien y Dios nos dice, hijito, aún hay algo en tu corazón que quiero que me entregues. Decimos, Señor, pero si yo estoy bien, Señor, pero si yo he hecho todas las cosas perfectas, y Dios te dice, regálame un segundo. Como Dios le dijo a Jerusalén, le dijo, tuve que llevarte al desierto para hablarte al corazón, porque no me querías escuchar cuando yo te hablaba, porque no me querías mirar cuando yo te hablaba. Mis consejos eran muy poco para ti. Muy poco para ti. Y ahí es donde nosotros, por eso, ahora que Dios nos está hablando y ahora que Dios nos habla, simplemente abre tus oídos, abre tu corazón, dile, Señor, Padre, yo quiero, Señor, escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escucharte más, Señor. Padre, háblame como tú quieras, Señor. Si tú quieres hablarme, Padre, con palabras de edificación, hazlo. Si tú quieres hablarme, Señor, con palabras de exhortación, hazlo. Pero no dejes de hablarnos. Por eso siéntete galardonado que aún a través de estas palabras, así sean palabras que no sean fáciles de aceptar y de recibir, dile gracias, Señor, porque me estás hablando, porque el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Y en estas palabras está el amor de Dios. En estas palabras está el amor de Dios diciéndote, mi hijo, mi hija, necesito que cambies tu manera de pensar.
Necesito que cambies tu manera de caminar. Necesito que cambies tu manera de hablar. Necesito que le permitas a mi espíritu modificarte. Necesito que le permitas a mi espíritu transformarte. Porque eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere llevarte, así como dice al finalizar este capítulo 15 de Éxodo. Porque finalmente, después de haber pasado esa prueba tan difícil, llegaron a un desierto que era el desierto de Elim. Y el desierto de Elim tiene un significado muy especial. Es un significado donde hay mucha abundancia, porque de hecho aquí lo dicen en el versículo, dice, llegaron a Elim, el versículo 27, donde había 12 fuentes de agua. Qué tremendo esto, es decir, pasaron de las aguas amargas a muchas fuentes de agua. ¿Y cuáles son esas fuentes de agua en estos tiempos? Si yo te lo traduzco a lo espiritual, esas fuentes de agua son los instrumentos que Dios está usando. Son los instrumentos que Dios está usando. Sea cual sea el instrumento, es una fuente de agua. Aliméntate de lo que Dios pone en la boca de cada instrumento. Si un instrumento que de pronto no es muy de tu agrado en lo natural, Dios lo está usando, no te desconectes de la transmisión. Porque ¿sabes qué está revelando eso? Orgullo. Eso está revelando un orgullo en ti. No te desconectes de la transmisión. Quédate ahí y dile, Señor, yo con humildad, Padre, aún con mis errores, porque dice la palabra de Dios que antes de mirar la paja que está en el ojo del hermano, miremos nuestra viga. Yo con mis errores, Señor, Padre, quiero unirme, Señor. Ya no quiero ser más un instrumento de división. Y mira, yo te voy a contar algo. Hace poco Dios nos llevó a una casa con mi esposa. Y yo tuve que con humildad, y esto lo reconozco delante de ti, amada iglesia, yo tuve que con humildad reconocer que en el pasado fui yo mismo, el mismo que te está hablando en este momento, que le está prestando la boca al Espíritu Santo para hablarte, yo mismo fui un instrumento de división. De división. Por esta boca que yo le doy gracias a Dios, que Dios me dio la convicción, que Dios me levantó, que Dios me transformó, que Dios me cambió. Y si Él lo hizo con Pablo, Él puede hacerlo con cualquiera. Si Él transformó a Pablo, Él transformó a Saulo y lo convirtió a Pablo, Él puede hacerlo con cualquiera. Y Él lo hizo conmigo. Y yo podría contarte muchas cosas que tal vez en mi vida sucedían en el pasado, pero que ahora Dios hizo de mí un hombre nuevo. Yo era un instrumento de división. Saulo era un instrumento de división. Era un perseguidor de la iglesia. Un perseguidor de la iglesia. Por eso Dios nos está hablando. ¿A dónde? Al corazón. Al corazón. Y tuve que reconocer delante de la casa donde estábamos que yo mismo era un instrumento de división. Yo recuerdo que cuando les dijimos a esos hermanitos, yo les voy a contar la historia de un instrumento de división que había en la iglesia. Ellos pensaron que yo les iba a hablar del hermanito, de otro hermanito. Ellos pensaron que yo les iba a hablar del vecino o que yo les iba a hablar de otro pastor. Cuando se dieron cuenta, yo les estaba hablando de mí mismo, de mí mismo. Yo les dije, ese instrumento de división era yo. Yo era un instrumento de murmuración. Yo era un instrumento que muchas veces hice muchas cosas que no le agradaron a Dios y que Dios en su misericordia a través del Espíritu Santo me reargulló, me cambió y que yo hice una promesa delante de Dios y le dije, Señor, nunca más de esta boca, Señor, van a salir palabras de división, Señor. De ahora en adelante, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, de mi boca, Señor, van a salir palabras de edificación, de exhortación, pero que vengan, Señor, de tu corazón, que vengan del cielo, Señor, que instruyan, Señor, a tu iglesia, que instruyan a tu pueblo, Señor, conforme a lo que tú quieres, Señor. Conforme a lo que tú has planeado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Voy a leerte rápidamente en Números 14, porque Dios
quiere seguir hablándonos de esto para que seamos transformados en su espíritu, para que seamos un ejemplo de vida como ministerio que Dios ha levantado y que sigue levantando, un ministerio unido en el espíritu, un ministerio donde unos sienten por los otros, un ministerio donde no hay acepción de personas, un ministerio donde reina el amor del Espíritu Santo, un ministerio donde podemos comprender que el vínculo perfecto es el amor. Voy a compartirte rápidamente este pasaje, números 14. Dice lo siguiente: en toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Y nuevamente dice: y murmuraron contra Moisés y Aarón. Todos los hijos de Israel les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Qué tremendo que aún nos atrevamos a poner en duda lo que Dios nos ha dicho. Qué tremendo esto, porque esto ya es otro nivel. ¿Por qué nos trae el Señor? Dios, tú te equivocaste. Es como si le dijeran: Dios, tú te equivocaste. Tú te equivocaste. Y dice aquí: nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos devolviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Nombremos un jefe, porque este Moisés que Dios levantó no sirve para nada. Este Moisés que Dios llamó no sirvió para nada. Es verdad, nos sacó de la esclavitud, trajo señales, milagros, pero no, yo creo que no fue suficiente. Mejor nombremos a alguien conforme a nuestros pensamientos, conforme a lo que nosotros querramos, y mejor nos damos media vuelta y nos devolvemos a Egipto. Y esto está sucediendo en muchas iglesias, amado pueblo de Dios. Yo no te estoy diciendo, yo no te estoy hablando de un tiempo antiguo, yo te estoy hablando de pleno siglo XXI. Hay muchos que se están dando media vuelta para devolverse al mundo, para volver atrás. Y Dios no quiere esto, por eso Dios prefiere hablar antes de que vengan más consecuencias, y no consecuencias como castigo de Dios, sino consecuencia como resultado de nuestras propias decisiones, consecuencia como resultado de nuestras propias palabras. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Dijeron: Señor, no podemos más con esta situación, Señor, nos humillamos. Pero yo siento como si hubieran perdido las fuerzas. Es como si un hijo tuyo se rebelara en contra tuya. Perdieron la fuerza, porque esto no es fácil. Para un verdadero pastor, para un verdadero líder, esta situación no es fácil. Es como, vuelvo a decirlo, es como si un hijo que tú aprecias mucho se volteara en contra tuya. ¿Cómo te sentirías? Entonces Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Se cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Y esto de rasgar sus vestidos es como un quebrantamiento de corazón, que se quebrantaron delante de Dios con lágrimas. Yo puedo percibir que lloraron delante de Dios. Se quebraron delante de Dios diciendo: Señor, mira el pueblo, Señor. Mira tu iglesia, Señor. ¿Cuánto has dado tú por este pueblo, Señor? Ahora quieren regresarse al mundo. Ahora quieren volver atrás, Señor. Míralo, Señor. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena y a gran manera. Prácticamente les estaban diciendo: amado pueblo de Dios, ¿cómo van a preferir regresar antes de apreciar esta tierra en la que Dios nos tiene?
Abre tus ojos. La tierra en la que Dios nos tiene es una tierra de bendición. La tierra en la que Dios nos tiene es una tierra donde Dios está con nosotros. Abre tus ojos. Le hablaron a toda la congregación, a todos los que querían devolverse. Le dijeron, abre tus ojos. No hagas esto. Mira, yo no te voy a obligar a que te quedes. El Espíritu Santo no te va a obligar, pero yo sí te doy un consejo. Yo te aconsejo porque te amo y el Espíritu te aconseja porque te ama. No regreses atrás, no vuelvas atrás. Y hablaron a qué? A toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena y en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra de maná, leche y miel. Y esto tiene un significado muy espiritual, algo muy profundo, que tal vez más adelante lo analicemos. Solo que no os rebeléis contra el Señor. No te rebeles contra Dios. No te rebeles contra Dios. No le des la espalda a Dios. No le des la espalda a Dios. Ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No le tengáis miedo, no te llenes de temor, no te llenes de impaciencia, de incredulidad. Pon tus ojos en Dios, pon tus ojos en Dios y recuerdo que cuando regresamos con mi esposa a servirle a Dios, porque aún el Espíritu Santo me trae a memoria aquel año en que Dios nos habló y nos dijo, mis hijos, necesito que vuelvan a servirme, necesito que vuelvan a servirme. Y recuerdo que en ese entonces hubo una petición de parte de nosotros muy exacta delante del Espíritu Santo. ¿Sabes qué le dijimos a Dios en ese momento? Le dijimos, Señor, vamos a volver a servirte, pero esta vez va a ser muy diferente. Esta vez nuestra mirada solamente va a estar en ti. Esta vez nuestro corazón solamente va a estar en ti, Señor. Padre, si vamos a dirigirnos a un hermano, si vamos a dirigirnos a otro líder, va a ser, Señor, para levantarle. Va a ser, Señor, para hacerle recordar el plan que tú tienes con él. Va a ser, Señor Padre Santo, para que tú, mi Dios, Padre, te glorifiques, mi Dios, en medio de nosotros, Señor. Nuestra mirada va a estar puesta en ti. Y esto, ¿sabes por qué se lo dije al Espíritu Santo? Porque anteriormente cuando yo le servía a Dios, tenía muy puesta la mirada en los hombres y cometí muchos errores. El enemigo también se aprovechó de eso y me sacó sutilmente de la iglesia. Me sacó, me apartó de la congregación, me sacó de la congregación. Por eso cuando Dios volvió a llamarnos al servicio directamente al Espíritu Santo, que aún nos regaló una cita en Mateo 10, que más adelante con la guía del Espíritu Santo se las compartiré. Dios, el Espíritu Santo decía mis hijos, ustedes me aman, porque yo recuerdo que nos preguntaba esto, ¿me aman? ¿Darían todo por mí? Nosotros le dijimos, Señor, te amamos, ayúdanos, Señor, a servirte. Padre, queremos tener la mirada siempre, Señor, puesta en ti, sea el lugar donde sea que tú nos lleves. Y así, gracias a Dios, Dios nos ha fortalecido, Dios nos ha guiado, aún en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, porque no te digo que ha sido fácil el camino. El camino ha sido un camino de pruebas, de negación, pero Dios en su misericordia y en su amor nos ha ayudado siempre a mantener la mirada puesta en Él. Sea la iglesia o la congregación, o sea la casa donde Él en su misericordia nos lleve, siempre vamos con el Espíritu Santo a hacer lo que Jesús hacía, a hallar lo que se ha perdido, a restaurar lo que se había destruido, a volver al fundamento, a las familias, a las iglesias, a las congregaciones, porque esto lo está haciendo nuestro Dios todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que Dios hace. Por eso créele a Dios con todo tu corazón.
Créele a Dios con todas tus fuerzas y más allá de tus fuerzas. Honra a quien tienes que honrar. Honra a quien Dios honra. Honra. Honra a quien Dios honra. Si tú ves que Dios, vuelvo a repetirte esto, si tú ves que Dios está honrando a un hijo, a una hija, aún así vaya en contra de lo que nosotros estamos pensando, honrale. Honrale en el nombre de Jesús y dale gracias, porque volvemos a hablar de la felicidad. La felicidad está en el agradecimiento. Dale gracias a Dios por tus hijos, por tu familia, por los instrumentos y recíbelo de Dios, sea por donde sea que Él quiera hablarte. Recíbelo de Dios. Pidámosle a Dios en el nombre poderoso de Jesús que fortalezca ese don de discernimiento en nosotros para no rechazar lo que sí viene de Dios, no rechazarlo, porque el don del discernimiento nos lleva a ver más allá de lo que naturalmente podemos ver. El don del discernimiento evita que tú rechaces lo que verdaderamente viene de Dios. Si nosotros juzgamos de acuerdo a lo natural y a lo humano, vamos a terminar rechazando aún instrumentos que realmente vienen de Dios, que tal vez tú los puedes ver pequeños, tú los puedes ver que tal vez no tienen una muy buena apariencia física o lo que tú quieras, así como sucedió con David. ¿Qué sucedió con David? Cuando Dios le dijo a Samuel, Samuel, yo sé que tú te dejas sorprender por lo físico, yo sé que tú te dejas sorprender por lo externo. Tal vez estos hombres parezcan buenos guerreros a tu vista, pero yo te digo una cosa, yo Jehová miro el corazón. Yo miro el corazón. Por eso Dios está mirando el corazón de los que se disponen. Por eso no te sientas pequeño, porque sabes quién es el que te da el valor. Dios te da el valor. Dios te da el verdadero valor. Así tú te sientas pequeño, así tú te sientas que de pronto no puedes fluir, pero Dios te dice, así como le dijo a Jeremías, no te preocupes, que yo soy el que pongo las palabras en tu boca, así como Dios le dijo a Moisés. Y mira todo lo que Dios hizo con Moisés. Por eso tú solamente síguete humillando delante de Dios. Tú solamente síguele creyendo a Dios. Sigue adelante en el nombre poderoso de Jesús. Sigue adelante con Dios. El verdadero valor, la verdadera autoridad viene del cielo. ¿De dónde decía Jesús que venía la autoridad? Jesús decía, toda autoridad viene de mi Padre. Por eso la autoridad que tú has recibido en el Espíritu no viene de ningún hombre. La autoridad que tú has recibido en el Espíritu viene directamente del Dios de los ejércitos, del Dios que te dio la vida, del Dios que te llamó de tinieblas a su luz admirable. En el nombre poderoso de Jesús. Y yo, en el nombre poderoso de Jesús, yo hoy, con el temor del Espíritu Santo, y en la autoridad del Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo, y profetizo que este ministerio, palabra de vida, va a ser cada vez más fructífero, que vamos a ver cada vez más un pueblo más unido, que vamos a ver en el nombre poderoso de Jesús una manifestación más fuerte y más poderosa del fuego del Espíritu Santo, a través de hijos que han sido entendidos, a través de hijos que han tenido temor de la voz de Dios, a través de hijos que dicen, Señor, yo renuncio a lo mío y a mis pensamientos para darle cabida a tu espíritu, para que yo no viva más, para que ya no viva más yo, sino que sea tu presencia en mí, para que sea tu voz en mí, para que sea tu espíritu en mí, Padre Santo. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, ya para terminar este mensaje, ahí donde tú estás, renuncia a lo que tengas que renunciar, renuncia en el nombre poderoso de Jesús. Y si por en algún momento tú sientes que has sido instrumento de división, ahora es el tiempo de ir a Dios y decirle, Señor, ahora, Padre, en el nombre de Cristo, transforma mis pensamientos, transforma mis palabras, Señor Padre, que de mi boca, Señor, ya no salgan más palabras de murmuración, que de mi boca, Señor, ya no salgan más palabras, Señor, Padre, que dañen, Señor, aún a nuestros hijos, aún a nuestras familias, aún a tu esposo, a tu esposa.
en el nombre poderoso de Jesús, sino que ahora en adelante se hace esa lámpara puesta sobre la mesa que alumbra, que lleva la luz del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, porque aún ahora yo siento de parte del Espíritu Santo que me dice, dile a mi pueblo, que así como yo le hablé a una Salomón, que aún así como yo hablo en el libro de Santiago en el primer capítulo, que dile a mi pueblo que yo quiero llenarlo de sabiduría. Por eso ahí donde tú estás, dile, Señor, Padre, tú dices en tu palabra que si alguno de nosotros, Señor, siente, Padre, humildemente que no tiene sabiduría, Señor, Padre, dice la palabra de Dios que se la pidas a Él. Pídele al Espíritu Santo y dile, Señor, dame la sabiduría para hablar, Señor, las palabras correctas. Dame la sabiduría, Señor, para actuar, Señor, de la manera correcta. Dame la sabiduría para instruir a mis hijos. Dame la sabiduría, Señor, para edificar mi casa. Dame la sabiduría, Señor, para levantar el ministerio. Dame la sabiduría, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Siempre, Señor, teniendo tu temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros perdemos el temor a Dios, va a ser imposible que nos movamos en la sabiduría de Dios. Por eso, que nunca sea parte de tu corazón el temor a Dios, que nunca sea parte de tu corazón, que cualquier decisión, cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier oración, cualquier predicación que vaya a salir de tu boca en el nombre poderoso de Jesús, hazlo con temor y con temblor hacia el Dios que nos habla, hacia el Dios que nos ha dado la vida, hacia el Dios que nos levanta en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, sigue hablando y sigue orando conforme a lo que el Espíritu Santo te está dando. Sigue hablando y no te detengas. Sigue adelante, aferrado a la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Y no dudes de lo que Dios te ha entregado. No dudes de lo que Dios te ha entregado, porque el enemigo, yo siento que el enemigo va a seguir atacando los pensamientos para ponerte a dudar, de lo que Dios te ha dado. Hay un depósito en ti, hay un depósito en tu corazón, hay algo que Dios ha puesto en tu corazón y eso ha ido creciendo gradualmente a través del Espíritu Santo. Por eso confía en lo que Dios te ha dado. No dejes de hablar de parte de Dios, no dejes de transferir el mensaje de parte de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Párate si es necesario en las azoteas y con voz de trompeta en el nombre poderoso de Jesús di, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el mejor consejero, aquí está el que nos levanta, aquí está el que nos instruye en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy a través de la sangre de Cristo bloqueamos todo ataque del enemigo y de las tinieblas a tu mente y todo dardo de fuego en el nombre poderoso de Jesús se va al suelo, porque hoy Dios vuelve a tu corazón esa confianza en el bienaventurado el varón y la mujer que confían en Dios, porque serán como árbol plantado junto a corrientes de río y sus hojas no caerán. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga.